Hola, deseo que estén muy bien. Este módulo 4 tiene como tema central los movimientos del espíritu. Eh, Vamos a conversar sobre tan importante tema, en qué consiste, cuáles son sus características, cómo se aplica. Para ello, cuento con la compañía de la licenciada Joana González, quien a través de esta conversación vamos a ir desarrollando este tema. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias Joana por participar en esta conversación. Voy a hacer una pequeña introducción y luego comenzamos con las preguntas. Eh, cuando Y eso hay que repetirlo en varias oportunidades porque es la historia de cómo llegaron los movimientos del espíritu. O sea, esa parte hay que conversarla. Cuando Bert Hellinger llega a las constelaciones familiares, bueno, estos ya existían, ya había movimientos en Europa, en Estados Unidos, gente que ya estaba haciendo las constelaciones. Las constelaciones en ese momento estaban en manos de psiquiatras. Era médicos, psiquiatras, que generalmente la utilizaban como parte de la psicoterapia. Por supuesto que estos, con mucho respeto por estos médicos y estos psiquiatras, sabemos que fue Jung el que creó el término, que otro médico psiquiatra llamado Alfred Adler es quien lo expande. Está Thea Skolfelder, que es una psiquiatra alemana, y hay muchas personas que se dedican a esto. Por supuesto que ellos le dan la connotación de psicoterapia, especialmente para pacientes con esquizofrenia. Cuando Hellinger llega y participa, ve, por supuesto, la profundidad que tiene este trabajo. Y dice que él comienza a asistir, él ya se estaba formando en terapia sistémica familiar y dice que permanece más o menos un año sin querer hacerlo, hasta que se sintió impulsado para comenzar a hacer constelaciones. Por supuesto que en ese momento Hellinger dice que no toda persona puede hacer constelaciones porque tenía esa connotación de psicoterapia y además dirigida por personas que ya se habían formado en el área de la medicina y de la psiquiatría. Comienza, él ya también se había formado como psicoanalista, como especialista en gestal, había estudiado varias corrientes psicológicas y bueno, estaba preparado para ello. Cuando comienza a participar, nadie le explicaba qué era lo que ocurría y él empezó a investigar, a observar, a tratar de comprender qué era lo que se hacía. Y comienzan las revelaciones. Descubre los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, descubre la conciencia familiar. Es lo primero que descubre. Y se da cuenta de que la conciencia familiar tiene un gran poder sobre los miembros de ese sistema. Eso que está guardado en esa conciencia familiar prácticamente va a determinar la vida de un individuo, es lo que él se da cuenta. Cuando van a las constelaciones familiares, lo que buscan es, a través de los representantes, descubrir cuáles son esos órdenes que no se han respetado en la familia. Lo otro es que hay unas implicaciones, él también se va dando cuenta, porque claro, es un especialista en sistémica familiar. Descubre que muchos de los conflictos también vienen por las implicaciones sistémicas.
Comienza a trabajar con eso durante muchos años. Pero al mismo tiempo que iba trabajando con el alma, él dice, esto es muy poderoso, esto es muy grande, y lo llamó los movimientos del alma. Y los movimientos del alma estaban cargados de mucho dolor, mucho drama, sufrimiento, mucho miedo. Los movimientos eran muy drásticos y a veces hasta muy violentos. ¿Y qué era lo que traía una resolución? Las frases sanadoras. Hellinger se comenzó a dar cuenta de que cuando decía una frase, inmediatamente había un alivio entre los representantes y especialmente en el cliente. Y lo más extraordinario es que él decía, pero no sabía de dónde llegaban esas frases sanadoras, simplemente llegaban. No podía ser cualquier frase sanadora, tenía que ser una en especial, que en ese momento llegaba a la mente del constelador. Cuando se decía esa frase, todo el sistema que estaba representado ahí en el campo se ordenaba. Y había una sanación. Y así también se trabajó durante un tiempo. Es cuando él se da cuenta que hay una conciencia grupal que vigila la pertenencia de todos los miembros de ese sistema. Está pendiente de que esas personas ocupen su lugar y pertenezcan. La otra pregunta era, bueno, si esa conciencia está siempre vigilando de que todos pertenezcan, de que se respete el orden y que se respete la compensación, ¿qué es lo que produce el conflicto y la negación de esos órdenes? Y se determina que es una conciencia individual. La conciencia individual que cada persona trae cuando llega a la vida. Esa conciencia individual, dentro de ese contexto familiar que le corresponde, él también llega a unas conclusiones. Un ejemplo, si llega a un sistema donde el padre ha abandonado a la familia, esa persona a través de su conciencia individual determina, junto con otros que también lo piensan, que esa persona no debería estar allí en esa familia, que no se merece estar allí, ni siquiera un reconocimiento. Y se da como una especie de puja, digo yo, una especie de confrontación entre esa conciencia individual y la conciencia colectiva que pide la incorporación de estos seres que habían sido excluidos. Eso también trajo sanación. Lo interesante era que en ese campo había movimientos de los representantes. Pero en un primer momento los movimientos los establecía el constelador. El constelador iba colocando a las personas al lado de los padres detrás, este por aquí, este por acá. Y a veces se sentía, cuando uno entraba al campo a hacer ese reacomodo, que los representantes se llenaban de mucha ira, de mucha rabia, cuando el constelador quería hacer esos movimientos. Tanto que las frases sanadoras no entraban, no calaban, y los representantes se resistían. Era complicado. Muchas veces Hellinger dice que fue sometido a empujones por parte de los representantes, lanzado. ¿Por qué? Porque no sabía la magnitud y la función tan importante y tan poderosa que tenía esa conciencia. Sigue trabajando y después descubre que hay otros movimientos que no los planifica ni los determina el constelador, son movimientos espontáneos, muchas veces acompañados de el silencio total,
pero pareciera que todas las personas entraban en ese movimiento y todos eran movidos y sanados por una fuerza superior a la fuerza del alma. Sigue trabajando y se va dando cuenta que no es el alma no puede ser movida, hay algo más grande que la mueve. Y es cuando va diciendo, esto es una fuerza más grande, esto es un movimiento más grande, aquí hay algo superior. Y lo denomina los movimientos del espíritu. Y sigue investigando hasta que dice, ya definitivamente es el espíritu quien crea el alma o la conciencia grupal, la conciencia individual, y es el espíritu quien sana. Eso no lo sana el constelador, eso no lo sana el cliente. El cliente no tiene la potestad de sanar aquello que está guardada en esa conciencia grupal. Esa es una conciencia grupal que tiene mucha información y nosotros no tenemos acceso. Nadie tiene acceso a lo que está allí. Por eso el constelador no puede influir en qué es lo que tiene que presentarse allí, cuál es el resultado o de qué manera tiene que mirarse. El constelador no lo puede hacer. Durante años fue trabajando con esto, por supuesto que mucha gente no lo entendía, yo no lo comprendía, yo decía cómo se manifiesta este espíritu, de qué manera yo lo puedo captar, no lo comprendía. Y seguía estudiando, investigando a ver cómo era. Y crea lo que llaman la Hellinger ciencia, que es una ciencia, él llama una ciencia de las relaciones. Pero a través de ese descubrimiento de las relaciones y mirado a través de la ciencia, es cuando definitivamente él dice, ya las constelaciones no son una terapia, no son una psicoterapia, ya las constelaciones familiares tradicionales no pueden continuarse trabajando. Ya tiene que dársele paso a ese movimiento que es el que determina todo. No somos nosotros, no es el constelador. Y a través de una serie de revelaciones llegan a estos conocimientos, unos conocimientos de lo que quizás muchos de nosotros estamos en una búsqueda, que es lo espiritual. Se dio cuenta que todo está supeditado a lo espiritual y que lo espiritual es más importante y es fundamental en la vida de los seres humanos. Le llega la revelación de que hay una conciencia espiritual que contiene todo, que nos pensó a todos, que nos pensó tal y como somos y que nos ama y que ese amor es creación y que todos los movimientos que ocurren en este planeta y que ocurren en el universo completamente es producto de ese movimiento, de ese espíritu, de ese ser, que así es como lo puede hacer, lo mueve para que aparezca lo creativo, lo nuevo. Ese es el principio del movimiento del espíritu. Todos somos movidos y en ese movimiento llega lo nuevo y llegan las comprensiones nuevas. Y los nuevos conocimientos, por supuesto. Claro que sí, y es sumamente importante hacer esta introducción porque nos lleva de una manera muy dinámica y precisa a la evolución misma de las constelaciones familiares, ¿sí? Y a ver esa amplitud y características que todas ellas poseen para verlas de una manera amplia al punto de llegar a involucrar lo espiritual, Cierto. darle el valor a lo espiritual, ¿no, maestra? Y ahí coincide Bert Hellinger yo pienso que con todos los pensamientos filosóficos, religiosos que existen en todo el ámbito humano, desde los principios de la humanidad.
esa búsqueda de saber cómo es, de dónde llegamos, cómo el universo se expresa, cómo se manifiesta, qué hacemos nosotros allí. Esas son escuelas y escuelas de filosofía buscando esa explicación. Y también grupos que no pudieron crear esas escuelas, pero dentro de sus comunidades tienen una explicación de su origen, siempre relacionado con una fuerza más grande que fue lo que lo promovió. Maestra, cuando hablamos de movimiento del espíritu, concretamente podemos definirlo como esa dinámica que surge durante una constelación. Lo interesante de esto es que no es un conocimiento solo para ser aplicado en una constelación, sino que es un conocimiento que abarca toda la vida. ¿Me comprende? Por eso que él lo convirtió en una filosofía. Es decir, no es solamente que yo me siento a constelar a un grupo y en ese momento yo aplico el movimiento del espíritu. Y luego cuando voy para mi casa, ya yo digo, no, si yo no me muevo, nadie se va a mover por mí. Si yo no hago, nadie lo va a hacer. Y sigo quizás en contra de todo eso que observo afuera. Sigo peleándome con todo. No hago ninguna sintonía ni con nada, ni acepto nada. Eso era quizás lo que veía Hellinger, que las personas utilizaban estos conocimientos para ir a ayudar a una persona. Pero de resto, en su vida continuaba todo igual. Y cuando el constelador continuaba separando en su corazón y en su mente a todos, porque este sí, este no, esto es malo, esto es bueno, eso era también lo que impregnaba el campo cuando estábamos trabajando. El constelador se sienta a trabajar, pero el constelador trae una información. Trabaja con esta persona, aplica un conocimiento, pero el campo lee otra información. La información que trae el constelador, que todavía viene muy impregnado de su conciencia de separación, de una conciencia moral, como lo llamó también Hellinger. Entonces ya no es solamente para constelar, es para ser aplicado en la vida de todos los días. ¿Cuándo puedo creer que estoy, digamos, atenta o dispuesta a un movimiento del espíritu como tal, maestra? El espíritu constantemente se manifiesta en todo lo que se mueve, en todo lo que aparece, en todo lo que surge. Así sea algo que a mí me cause dolor, algo que a mí me cause tristeza. Dice Hellinger que muchas personas no se dejan llevar por los movimientos del espíritu porque a veces quieren solamente mirar lo bueno de todo, lo bueno de la vida. Cuando se presenta una pequeña dificultad, ya esa persona considera pues que no hay nada que esté allí de verdad ayudando, ni moviendo, ni amando. Esa es una de las situaciones que pueden hacer que yo me niegue a ser movida por el espíritu. Entonces todos somos movidos, desde las plantas, los animales, el agua, el sol, los planetas, todo está siendo movido por una fuerza que viene fuera de nosotros. Pasa también con nuestro cuerpo. Todas nuestras células en estos momentos están moviéndose y ellas están trabajando para mí. Pero yo no tengo directamente sobre mis células ningún poder. Yo no les puedo decir, ajá, ahora ustedes para acá, ahora ustedes por aquí, hagan ustedes este trabajo. No, ellas están obedeciendo unas órdenes que son más grandes que yo. Pero eso sí, si yo estoy en sintonía con los movimientos del espíritu y con el amor del espíritu, mis células trabajan mejor. Pero si yo estoy en contra de esa fuerza que los mueve, por supuesto que ellas también empiezan a sentirse mal.
cuando estamos en sintonía con ese movimiento, lo sentimos es porque los movimientos son nuevos, son movimientos en donde hay una nueva información. Esos son los movimientos del espíritu, donde hay creación. Y sobre todo también son esos movimientos donde se me pide que yo debo incorporar a la otra persona. Es una forma de reconocer ese movimiento. Si yo lo hago y reconozco que aquella persona también fue creada y fue pensada por algo más grande, fluye con ese movimiento. Pero si yo me opongo a que esa persona sea mirada con amor y sea incluida, pues por supuesto que me salgo de esa conexión con el espíritu. Y se me hace más complicado todo. ¿Por qué? Porque constantemente me van a llegar situaciones, personas donde está de nuevo la tarea. Por eso es que entendemos ahora por qué las personas dicen, pero es que se me repite en cada relación que tengo, la pareja que viene siempre tiene las mismas características, hasta tienen los mismos nombres. Y entendimos desde esta filosofía que lo que pasa es que hay algo que quedó por allá desconectado, excluido dentro de su sistema familiar, y esa persona debe incorporarlo. Por eso se le presenta constantemente la misma situación. No es un castigo, no, es ya supéralo, ya intégralo. ¿Qué más estás esperando? En cambio, cuando lo veíamos desde las constelaciones tradicionales, le dábamos otra explicación. ¿Te das cuenta? Así es, maestra. Uh-huh. Hablar ya desde un movimiento del espíritu nos permite ampliar y colocar a este ser uno, como Bert le dice, en un primer lugar, frente a toda nuestra vida. Como sí. un primer lugar, y así como todo su legado nos ha venido mostrando desde unos órdenes, una jerarquía, pues colocar al espíritu como proveedor, como el que lo piensa, sostiene y ama profundamente, pues es como ese primer paso para entrar en el movimiento, ¿no? Exactamente. Pero fíjate también algo. Si hay personas, como pude haber sido yo durante muchos años, hay personas que se resisten a tener la idea de que algo más grande es quien se ha encargado de moverlo, de llevarlo, de lo que tiene. Todo ha sido producto de ese gran movimiento. Hay personas que eso no lo aceptan, no están de acuerdo. Piensan que todo lo que tienen, todo lo que son, ha sido producto de su propio esfuerzo y que no interviene para nada ninguna espiritualidad, ningún ser superior, ni nada. Esas personas también son pensadas. Esas personas también fueron pensadas y esas personas también son amadas y también son movidas. Porque estas personas también necesitan crear el opuesto, la diversidad. Porque es necesario, por ejemplo, si yo necesito resolver algo, porque vengo acá con una tarea, esa tarea yo vine en este momento a aprender la paciencia. Ese fue mi propósito, a ser paciente. Tiene que haber opuestos, tiene que haber personas que van a trabajar para que yo desarrolle la paciencia. Entonces, todos los seres humanos que llegamos aquí a la vida, traemos una misión de vida, un propósito. Eso viene con nuestra conciencia individual. Quizás haya personas que en el trayecto lo descubran, o por lo menos suman un poquito en ese descubrimiento.
Pero yo siento que aquí nadie se puede ir y decir, no, yo vine a trabajar la paciencia y yo nunca pude hacerlo. No, todos, todo el que se va se lleva algo y deja algo. Pero fue necesario que existiera un opuesto para que esa persona lo desarrollara. Y fíjate algo interesante. De pronto yo, desde mi percepción, yo puedo creer que esa persona es malvada, es mala. ¿Cómo es posible que me haga sufrir tanto? Pero esa persona, dentro de otros sistemas y otros contextos, es amada. Es amada por su familia, por sus padres. Y quizás por allá, la tarea que tiene conmigo no es la que tiene con su familia. Tiene por allá otras misiones. Por eso no se puede generalizar. El que se deja o toma conciencia de ese movimiento es al que le va a ir bien. No, porque esa es otra de las cosas que dice Hellinger. Hay personas que creen que si alguien les hace daño, entonces no existe ningún poder que pueda ayudarlos. El hecho de que alguien me haga daño, ya yo pierdo la fe en que algo más grande puede estar a mi favor. Cuando me ocurra alguna situación que en algún momento sea difícil, inmediatamente puedo perder la fe en que eso más grande está conmigo. La otra, que también ayuda a que uno se salga de ese movimiento, que uno crea, porque esa es otra. Tú crees que te alejas de ese movimiento cuando tú crees que las personas son las que te ayudan a resolver tus situaciones. Yo estoy aquí porque estas personas me prestaron ayuda y yo estoy acá. Y dice, eso no es así. Esas personas me prestaron ayuda porque hay algo más grande que la puso en mi camino para que me prestara ayuda. Como me puso a la otra persona para que yo desarrollara mi capacidad de paciencia, de adaptación. Quizás colocó a alguien en un determinado lugar, en un puesto, para que yo pudiera irme a otros países y allá florecer. Pero cuando lo veo todo tan cercano, me aíslo mentalmente de ese gran poder que está actuando y moviendo por detrás de todos nosotros. Vamos a continuar con esas características del pensamiento y el amor mismo del espíritu reflejado en su movimiento, como hemos visto en cada uno de los módulos, ¿sí? Donde Ajá. amorosamente hemos ido dejándonos llevar por esa fuerza del amor y hemos comprendido el pensar, su amor y ahora su movimiento. Entonces, maestra, cuando hablamos de movimiento del espíritu, una de las características es que es un movimiento sin dudas ni miedos. Dice Hellinger que ese movimiento del espíritu no acepta ni dudas ni miedos. Fíjate qué interesante cuando estamos trabajando un tema que a muchas personas les atañe, les llama la atención, les preocupa, que es la abundancia, que es la prosperidad. Y también el amor de pareja, que son como unas constantes. Cuando tú haces el movimiento, cuando tú logras ponerte en la vida, eh, honrando y bendiciendo a los padres como una unidad sagrada y perfecta por donde llegó esa vida, y tú te plantas y dices, yo aquí elijo la vida, inmediatamente eso genera un movimiento hacia adelante que es muy diverso. ¿Por qué? Porque delante de ti hay cantidad de puertas que son oportunidades para aquello que tú quieres. Cuando dudas de que eso es así, inmediatamente se detiene el movimiento. ¿Por qué puede haber la duda? Lo que decíamos en una de las clases.
lo que es la consonancia. Deseo algo y estoy vibrando con aquello que tanto anhelo, vibro con eso. Me pongo en sintonía porque hago el trabajo de asentir a mis padres principalmente, asentir a todos los que permitieron que yo llegara hasta ahí. Y cuando ya estoy a punto de entrar por una de esas puertas donde está la oportunidad para mí, inmediatamente el siguiente paso, que es la consonancia, me viene un pensamiento de que eso es imposible, de que eso es falso, de que para mí no hay nada, yo no me lo merezco. Ya hay esa fuerza, ese movimiento que venía con esa disposición para entrar, inmediatamente se detiene y la vibración baja, la frecuencia baja. ¿De dónde viene ese pensamiento, maestra? Ese pensamiento, yo llamo que está en disonancia, que no está en consonancia, son pensamientos que vienen de nuestros grupos. Y el mismo Hellinger lo dice, nuestros grupos tienen una conciencia moral en donde nos hacen creer qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Si yo pertenezco a un grupo con unas ciertas limitaciones económicas, es posible que me hayan creado la idea de que yo no tengo derecho de estar soñando en algo que es imposible para mí. Entonces, cuando ya estoy a punto, ocurre esa situación. Por eso, en las nuevas constelaciones del espíritu, ya hay una forma de trascender esas limitaciones, esos programas, que es a través de la reflexión. Cuando la persona hace la pregunta, ese diálogo que se va a establecer entre su conciencia familiar y la conciencia espiritual, ya no hay programa que lo detenga. Ese es un movimiento muy poderoso. Allí ya nada lo va a detener. Una vez que tú haces la pregunta. Se podría decir, maestra, que es ese momento cuando entramos en sintonía con esa otra conciencia. Sí, pero tiene que haber esos tres elementos. Tiene que haber primero la vibración, el deseo de alcanzar aquello que desde que tuviste, como dicen los viejos, uso de razón, eso fue lo que te movió. Luego, cuando te pones en sintonía, significa, voy a sentir que hay una fuerza. Voy a sentir a todo lo que permitió, principalmente a mi familia. Comienzo a mirar todo lo que mis grupos hicieron para ponerme en la vida, todo el que llegó a darme esas oportunidades. Si es a pareja, bueno, todas las parejas que estuvieron antes, comienzo yo en esa sintonía. Pero no es solamente a nivel racional, ¿me entiendes? Porque yo puedo pensar o razonar sobre la vibración que hay y sobre la sintonía, pero no se puede quedar a un mero proceso lógico. Tiene que haber una reflexión, un darse cuenta y una participación completa del espíritu. Porque si no, seguimos haciendo lo tradicional. Y la participación del espíritu es cuando yo me ubico fuera y observo a esas dos grandes dimensiones que tienen mucho poder sobre mí, pero que hay uno que creó a esa conciencia y la conoce, la ama y sabe qué es lo que viene para ellos ahora. Porque siempre hemos dicho, nadie está aquí por estar. Todos aquí estamos en un servicio. ¿A quién servimos? A esa gran conciencia. Todo lo que estamos haciendo acá es el servicio. Cuando lo dice, se me presenta como esa imagen de ese embudo que va de lo individual a lo grande, ¿no? Ajá.
y Así voy, es. y como usted dice, que siguiendo todos los, digamos, los patrones y los conceptos de toda un alma colectiva y de toda una conciencia colectiva y familiar, pues también al abrir los brazos a ese movimiento del espíritu, entramos en esa sintonía que nos permite ser guiados y sostenidos por él. Ajá. Y la imagen que tú presentas es perfecta cuando hablas del embudo, porque el lado más estrecho es nuestra conciencia individual. Exactamente. Exacto, y luego se va ampliando y cuando llegamos a comprender la magnitud de todo lo que estuvo a nuestro servicio para ese movimiento y para hacer lo que venimos a hacer, ahí es donde uno dice verdaderamente que esto está muy bien diseñado. Esto es obra de una gran mente. Y es hermoso porque usted lo acaba de decir, maestra, cuando decimos a quién estamos sirviendo, a un alma colectiva, pero también al gran espíritu que los ha pensado a ellos también y a todo lo que conforma el alma colectiva, ¿no? Y a cada una de nosotras en ese aporte que traemos. Maestra, para seguir con digamos, con esta idea, todo lo que se mueve es porque otra fuerza lo mueve desde afuera, o sea, siempre está allí en movimiento constante. Sí, todo. Y eso lo vemos en toda la naturaleza. Ahorita hablábamos usted daba el ejemplo, digamos, de la parte del dinero, ¿no, maestra? Entonces, Ujú. haciendo esa idea o metáfora del dinero y del concepto que desde la parte individual la persona puede tener sobre el dinero, es su pensamiento individual, ¿sí? Pero al estar en Ujú. sintonía con el movimiento, ese embudo se amplía y va hacia una existencia grande, que es lo que puede recibir Claro, desde algo más grande porque que nos tiene totalmente pensados y que puede existir. Exacto. Por eso muchas personas me preguntan, ¿y ahora no vamos a utilizar en las constelaciones las figuritas, las plantillas, los representantes? Es decir, ¿cómo se va a hacer ahora una constelación? Y yo le digo, la constelación se puede hacer igual. La única diferencia es que el constelador va a ir con esa filosofía, va a ir con esa mentalidad. Si una persona va a constelar su prosperidad, ya el constelador sabe, ya lo internalizó, que todos somos prósperos, que estamos en un planeta que es abundante y que esa abundancia fue hecha para todos, pero que de pronto hubo unos pensamientos que determinaron unas creencias que hicieron que la persona creyera, o los grupos, porque ni siquiera la persona, los grupos llegaron a unas conclusiones y esas conclusiones fueron las que luego pasaron a cada individuo. Pero si nos vamos también más allá, bueno, quizás estas personas venían a descubrir esa gran abundancia que hay para ellos. Esa puede ser una tarea. Entonces el trabajo del constelador ahora es, cuando llega a constelar, va de una vez con una idea, con una filosofía que él tiene que haber incorporado y practicado. Cuando él lo practica, es que él es el reflejo de todo eso que está pensando. No es nada más para ir a ayudar a una persona, es parte de su vida. Entonces, cuando yo me pongo en vibración, en sintonía con el espíritu, inmediatamente y en sintonía y estoy plenamente confiada de que es así, todo comienza a girar a mi alrededor. Todo comienza a manifestarse para lo que tengo como propósito. Maestra, siguiendo con el ejemplo del constelador, ajá, cuando dice no solo es necesario incorporar, sino admitir que estamos en disposición y en servicio con el espíritu, es ajá, así como sí, sí. podemos percibir la diferencia entre nuestros sentimientos y experiencias como tal. Claro. Y fíjate que tú estás haciendo la pregunta y a mí me llega. Las primeras constelaciones familiares estaban al servicio del cliente.
y estaban al servicio de la familia del cliente. Y ahora, lo que tú acabas de decir, las constelaciones están al servicio de la vida y al servicio de algo más grande. En el admitir está entonces el movimiento, una característica del movimiento del espíritu. Claro, el admitir. Cuando, por ejemplo, yo voy a hacer una constelación mañana y le dije, hoy no, porque yo necesito hacer mi trabajo interno, porque yo también he pasado por esa historia. Y si tú vienes es porque yo necesito volver a integrar, pero ahora desde esta conciencia, porque yo quizás lo trabajé, pero con las otras constelaciones, ahora lo voy a integrar. Y cuando mañana estemos conversando, ya esa integración ya ha llegado hasta donde está él, ya está por allá. Y la constelación va a ser más fluida, porque ya yo lo integré. Todo el conocimiento, la filosofía, la vida diaria. Es muy, muy valioso esto porque nos muestra de una manera muy clara cómo me puedo mover desde mi conciencia personal, desde mi conciencia colectiva y tratar de dar un paso adelante o realmente admitir el movimiento del espíritu y ya tener un cambio total en mis sentimientos y en mi experiencia cotidiana. Así es, inmediatamente, y lo mismo dice Hellinger allí en su libro, Mística Cotidiana, que una vez que tú asientes a que eso es así, tu vida se transforma. No es que no vas a tener experiencias, y no es que van a ocurrir situaciones, pero ya tú las vas a comenzar a mirar desde otra forma, desde otro ángulo. Y le vas a encontrar a todo el sentido de por qué se dio o de por qué existe. Estaba viendo a un filósofo por allí, norteamericano, ahorita la gente lo está leyendo mucho. Él estaba diciendo que para el futuro la espiritualidad va a tener un gran protagonismo. O sea, el futuro es dentro de poco. La espiritualidad va a ser la base del pensamiento humano. Y eso tiene sentido porque él se llama Ken Wilber, es un filósofo norteamericano que ha estudiado todo el mundo de la religión, todo el mundo de la espiritualidad, todo el mundo de la ciencia y está haciendo como algo, una incorporación de todo, y el mismo Hellinger también lo hizo. Y casi todos estos filósofos han hecho igual. Y él dice, ¿por qué viene ahora ese pensamiento espiritual como la base de la sociedad? Porque se fue a un pensamiento muy racional. O sea, ese péndulo se movió mucho hacia la ciencia y hacia lo racional. Y pensamos que ese iba a ser el fin de todos los problemas del ser humano. O sea, toda la humanidad se iba a poder sanar, mejorar y todo gracias a la ciencia, gracias a la tecnología y gracias a la religión. Pero, ¿qué pasó? Dice, ahora es cuando tenemos más cosas, más tecnología, más ciencia, más investigación, pero el ser humano se siente muy vacío. Y ese péndulo es el que se está moviendo en estos momentos y vemos cómo va hacia la ciencia y hacia lo espiritual, hacia la ciencia y hacia lo espiritual. Tanto se va moviendo que vemos científicos espirituales y gente espiritual también conectada con la ciencia. Y ese es el pensamiento que va a existir en esta era, los 2000 años quizás que vivamos en la espiritualidad. Con este aporte también podemos encontrar otra característica de los movimientos y es que tienen un propósito. Y así como usted lo está diciendo de que hay un momento en la historia donde todo se estaba inclinando en una balanza hacia lo racional,
pues asimismo el Sí. movimiento llega con el propósito de tratar de equilibrar y de darle un punto donde todos absolutamente estén allí y Ujú. pertenezcan. Sí, y fíjate que estoy pensando también que hubo una época en que todo fue muy espiritual, más allá, en unos principios de la vida humana, giraba todo en función de la espiritualidad. Luego vino la ciencia y la razón. Todo eso prohibió todo lo que era la parte espiritual. Luego las religiones, también cada una tomó su parcela y trató de crear, ¿verdad?, sus grupos. Así como hicieron los sistemas familiares, también los sistemas religiosos fueron creando sus grupos. Y hay otro filósofo también hindú, él dice, en el futuro las religiones no van a poder convencer a nadie para que forme parte de ellas, porque las personas van a ir más allá de la religión. Pues las religiones están muy implicadas dentro de lo económico, dentro de lo político, dentro de lo bélico, están allí. Y el ser humano del futuro va a ir más allá de esa religión. Tal vez sigan existiendo, pero ya nadie puede convencer a nadie a que forme parte de sus filas. Puede ser que haya un gran respeto por todas las religiones, como también puede haber un gran respeto por todos los sistemas familiares. Pero los humanos del futuro tal vez no van a tener eh, esa impronta emocional que nosotros hemos tenido en función de nuestra familia. Quizás también eso se va a ir, y ese ha sido uno de los trabajos muy hermosos que ha tenido las constelaciones, sanar esa huella, esa conexión tan dolorosa que casi toda la gente, sobre todo de esta cultura occidental, trae con los padres. Dentro de Ujú. las características del movimiento del espíritu, maestra, encontramos también que cada uno es movido de manera diferente, ¿sí? Ujú. Que el espíritu tiene una manera especial de pensarnos y de movernos, pues guía a cada uno de Sí, manera diferente, independiente, de su sí, mérito o de su culpa. O sea, no hay así mismo. aquí como un concepto para tener y rotular. Es como que el espíritu te va a mover porque te creó especialmente en ese movimiento y a cada uno en su movimiento. Y de repente uno puede tener la idea de que si yo me preparo, si yo estudio mucho, si yo me tengo estos comportamientos, pues no me va a tomar ese movimiento, no me va a tomar. ¿Mm? Eso va más allá de tu mérito y va más allá de todo lo que tú tienes. Por eso, algo interesante que dice allí, que cuando uno va a la consonancia con el espíritu, debe olvidar todas las comprensiones, todos los conocimientos, todo. O sea, tú tienes un conocimiento, pero tu vida va más allá de ese conocimiento. Y eso lo vemos con mucha gente, con profesionales que han estudiado ingeniería, medicina, derecho, y se dedican a aquello, hasta que llega un momento en que la vida los mueve hacia ciertos lugares donde ellos ya superan todos esos conocimientos, van más allá de eso. Así es, maestra. O sea que el conocimiento nos lleva, maestra, dentro del movimiento del espíritu, posiblemente a una comprensión. Y dentro de esa comprensión encontramos la creación. Exactamente, porque el conocimiento constantemente se tiene que estar renovando. Ahí tenemos el caso del doctor Joe Dispenza. Tenía muchos años como médico, muy dedicado a su trabajo. De pronto tiene un accidente y queda en silla de ruedas. Y a través de esa experiencia, él logra sanarse. Pero ¿cómo logra sanarse? Cuando se empieza a dar cuenta que hay algo más grande que domina, que controla el cuerpo humano.
Y él dice que comenzó a meditar y a mirarse la columna completamente sana. Eso fue meditación y meditación. Hasta que un momento él sintió que se debía poner de pie. Y su columna se había restituido. Y bueno, como ese, hay otro médico que se llama Eric Pearl, que fue el que descubrió la reconexión. O sea, hay muchos médicos que en su trabajo han tenido la oportunidad de, a través de sus pacientes, descubrir la conexión de ese cuerpo con algo más grande, que una conciencia más grande es la que determina la salud y la sanación en los cuerpos de los humanos, que va más allá de un conocimiento. Entonces el conocimiento te lleva a un punto, a un límite, pero para poder continuar tú tienes que dejar ese conocimiento aquí. Dice, bueno, lo dejo aquí y sigo, porque ahora se me van a revelar nuevas formas. Eso mismo pasó con la constelación. Hellinger tiene trabajando mucho tiempo y estudiando psicoanálisis gestal, análisis transaccional, grito primal, todo. Pero cuando llegó a esta revelación, tuvo que dejar todos esos conocimientos a un lado, para que se presentara esta nueva forma de trabajar. Así es. Y es así como llega todo un movimiento creador y nuevo, una invitación, ¿no? Una invitación a realmente incorporar esa fuerza mayor. Ahora, vamos a esperar que también nos lleve de una manera dolorosa y traumática, o podríamos llegar a través de la iluminación, de la reflexión, de la meditación. Ese es el siguiente paso. Maestra, a eso que usted acaba de decir, le podríamos decir la comprensión, el estar, el espacio donde yo puedo comprender si me voy por el camino que, digamos, por las instrucciones que todo un legado ha hecho, o realmente voy directo a algo más grande que me lleva a la creación. Exactamente, así es. Así es. Entonces las herramientas de ahora en adelante no pueden seguir siendo la confrontación, no puede seguir siendo el trauma. Fíjate que él dice, cuando tú estás en consonancia con el espíritu, tú tienes que olvidar el pasado, ser generoso con ese pasado. Ya no hay más nada que buscar ahí, porque a ese espíritu se llega en silencio, con humildad, con disciplina. Se llega. ¿Por qué? Porque es muy poderoso lo que ese movimiento te va a entregar. Y tiene que estar purificado. ¿Cómo? Que en tu corazón no haya separaciones. Esa es una de las cosas que él pide. No puede haber separación para que el espíritu se manifieste con toda su fuerza y te dé la revelación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y así como son poderosos, maestra, a través de la unidad, ¿sí? Y de traer, incorporar, podemos decir que el movimiento del espíritu es lento. Ajá, eso dice él, sí. Fíjate que cuando nosotros estamos haciendo estas nuevas constelaciones, tú haces una pregunta y en ese momento tu mente queda en blanco. No puedes pensar, tratas de pensar y no puedes. Es como si tu mente estuviera ocupada recibiendo una información. Tus pensamientos se fueron, tus emociones no están. Estás en una meditación. Cuando ya puedes hablar y trates de recordar aquello que te llevó a la constelación, no te acuerdas, no sientes nada, esas emociones se desaparecieron, cada una tomó la inteligencia que le correspondía, cada una en su lugar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué viene? No sé qué viene,
Eso es lo que dice Hellinger, ahora me preparo para el siguiente paso. Pero no puedo presionar. Es muy interesante cuando estamos tan acostumbrados a que somos nosotros los que decidimos y presionamos, que hay personas que me mandan preguntas, me dicen, profesor, esta pregunta estará buena. Y la pregunta es como trae en el fondo un emplazamiento hacia el espíritu. Así como que puedo ver con amor a esta persona que toda la vida me ha hecho tanto daño. Dice, ajá, le digo yo, ¿qué sientes? Siento taquicardia, me siento mal. Por eso, porque allí no está presente el amor. Exacto. No deja de ser una apreciación personal, maestra. Exactamente, allí no se va a manifestar ningún conocimiento nuevo, porque lo que estás haciendo es traer conocimientos viejos, pensamientos viejos, emociones viejas. Por supuesto que el resultado va a ser el mismo que siempre has sentido. Nos quedamos en una parte solamente del embudo. Exacto, ahí. Maestra, cuando permanecemos en el instante, nos envía su fuerza y su perseverancia. ¿El instante es tan importante para comprender el movimiento del espíritu? El mantenerme en el instante es, me quedo en silencio. En ese momento empiezan a llegar las revelaciones. No las puedo ver, no las puedo entender. ¿Por qué? Porque aún no están configuradas en palabras, porque es algo muy nuevo. Si viene con palabras, no es el espíritu, es de la conciencia, porque ya está hecho todo. En la conciencia ya todo está hecho. Debo dejarme llevar en ese instante, en ese hermoso presente. Ahí va a llegar todo. Y cuando estoy dormido, dormida, esas revelaciones se comienzan a manifestar. O en el trayecto, en el día, empiezan a llegarme ideas. O de pronto me llama alguien solicitando mi colaboración, pidiéndome para que participe en un proyecto. Algo se empieza a manifestar. Es como si en ese momento el espíritu comienza a traer a todo el que va a estar contigo en eso que tú ya constelaste. Ya comienza todo a fluir. Y yo tengo que decir que sí, porque si me llaman de una institución muy poderosa, pero yo con esa institución no estoy asintiendo, voy a perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque todavía en mi corazón hay separación. Pero si yo digo sí a todo y yo estoy de acuerdo con todo, inmediatamente llega la oportunidad. Por ejemplo, a mí me llegó una oportunidad muy hermosa de apoyar a una estudiante que está en Perú. Ella está abriendo una formación en constelaciones familiares y me pasa el programa. Y yo le dije, yo tengo que ser honesta contigo porque estos contenidos tienen que mirarse de otra forma. Los contenidos están bien, pero la que tiene que dar lo distinto eres tú. Cuando tú quieras, conversamos. Pues nos pusimos a hablar y a conversar para que ella nos diera, pero desde las nuevas constelaciones. Y me pidió para que yo diera también uno de los módulos. El último módulo ella lo agregó, constelaciones del espíritu. Y yo dije, qué maravilla. ¿Por qué? Porque fíjate, yo pude haber dicho no, porque ella no está trabajando con constelaciones del espíritu. Sin embargo, sentí que me dijeron sí, porque es una oportunidad de dar a conocer esta nueva filosofía, respetando. Oportunidad de encontrarse en estas dos miradas, ¿no, maestra? Exactamente. Desde el amor y no desde la discusión. Exactamente. Qué hermoso, maestra, porque realmente entonces en el instante podemos decir que recibimos la comunicación del espíritu y esa comunicación viene desde afuera totalmente. Y todas las personas, o sea, no solamente los consteladores o los que trabajamos con constelación, no. Hay personas
quienes las revelaciones les llegan constantemente. Los visionarios, las personas que crean, que constantemente están promoviendo, proyectándose, haciendo, son también movidos por el Espíritu. Aunque ni sepan que el Espíritu fue quien nos movió. Todos siempre estamos siendo movidos, todos los días, todas las personas, todos. La diferencia estaría en que hay personas que son movidas y bueno, no pueden hacer más nada sino moverse, pero donde están tienen mucho resentimiento, tienen mucho rencor, no están de acuerdo. Ahí es donde vemos que de una posición muy privilegiada comienzan a mermar, a disminuir. ¿Por qué? Porque van en contra de ese movimiento. Puede ser que estén en mejores condiciones, pero su mente y su corazón se quedaron estancados en el pasado. No les permite mirar las oportunidades de lo que están viviendo. Y he visto casos de personas que comienzan a interpretar eso que están viviendo con los mismos patrones de lo que estaban viviendo en otro lugar, aunque haya cambiado radicalmente su vida en ese otro lugar donde están. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Te agradezco infinitamente, Joana, todo tu conocimiento, toda tu paciencia, las preguntas, los aportes que sumaste a esta información. Gracias por todo.